Mensaje de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Mateo 8:26, en la Biblia. Mateo 8:26, dice. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. Los detalles. En el Evangelio de San Mateo, 3 veces el Señor Jesucristo usó la frase, hombres de poca fe. Es que la falta de fe puede ser un obstáculo para nosotros poder entender lo que Dios nos está diciendo. La falta de fe nos impide saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. También la falta de fe en nuestras vidas no nos dejará llevar a cabo la obra que Dios nos está encomendando. Esta escena en Mateo 8:26 tuvo lugar en el mar de Galilea, el cual es un lago profundo de agua dulce, de 21 kilómetros de largo y unos 12 kilómetros de ancho, y fue referida por Jesús a los discípulos. Varios de los discípulos eran pescadores, y conocían muy bien ese lago. Los discípulos tendrían mucha confianza en sí mismos al navegar esas aguas. Sin embargo, el Señor permitió una tempestad para que ellos tuvieran que llegar a reconocer que, no podían hacer nada más que acudir a Él por ayuda. Muchas veces en esas áreas en las que nos sentimos fuertes, y conocemos lo que estamos haciendo, el Señor permite tempestades para que aprendamos a depender de Él en todas las cosas, y en todo momento. Además de la poca fe, Jesús notó que los discípulos tenían temor, y que Pedro estaba dudando. Estas son 3 cosas que pueden ir juntas: poca fe, duda y temor. Fácilmente cuando nuestra fe en Dios es pequeña, pueden venir las dudas, y cuando las dudas vienen a nuestros corazones, lo siguiente es sentir temor, inseguridad, e incertidumbre, porque nuestra confianza no está puesta en Dios. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos cuando viajaban con Él en una barca, y mientras lo hacían, Jesús aprovechó para dormir en un lugar de la barca. Sin embargo, se levantó una tempestad de la cual dice la Biblia, cubrió la barca de agua. Estos hombres a quienes Jesús los calificó, de poca fe, eran aquellos que habían decidido seguir a Jesús, a donde quiera que fuere. En Mateo 8:23-27 en la Biblia, encontramos este relato de Jesús, calmando la tempestad. La Biblia enseña que los discípulos que siguieron a Jesús, lo hicieron porque aceptaron dejarlo todo y seguirle. Porque Jesús les calificó como hombres de poca fe, quizás los discípulos se olvidaron de Dios, y se olvidaron de que Jesús estaba entre ellos. Nuestro deber es orar cuando llegan momentos de crisis. En esta escena, mientras Jesús dormía muy tranquilamente en la barca, ellos estaban desesperados por la situación creada por la tormenta. Definitivamente, a Jesús le agradó que ellos decidieran seguirle. Entonces, ¿qué fue lo que molestó a Jesús, para que les dijera hombres de poca fe? En la actualidad, muchos ya hemos decidido seguir a nuestro Dios, pero, ¿qué más debemos hacer para que Jesús no nos diga hombres de poca fe? Pues, debemos imitar a Abraham, el de la Biblia, quien por su fe grande, es llamado el padre de la fe. Como pescadores en el mar de Galilea, los discípulos estaban acostumbrados a las tormentas. Mas, esta vez la tormenta era demasiado fuerte. Posiblemente ellos pensaron, vamos a morir hoy, pereceremos. Se espera que pescadores de experiencia dirían, estás asustado de esta pequeña tormenta, esto no es nada. En cambio, en esta ocasión,
los pescadores estaban pensando que ellos morirían. Lo que estaba sucediendo en esa tormenta, era que la barca estaba siendo cubierta por las olas, versículo 24. Cuando estamos en el mar en medio de una tormenta, podemos ver cómo las grandes olas vienen y cubren la barca, si ésta es pequeña. Pero Jesús estaba en la barca. ¿Cuál era la garantía de ellos? Era que Jesús estaba en la barca. Debemos preguntarnos, ¿está Jesús en nuestras vidas? Muchos de nosotros hemos leído que, el justo vivirá por fe, en Hebreos 10:38. Esto que sucedió, podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. De otra manera, esta sería solamente una historia más en la Biblia. En esta experiencia, Jesús trató con la fe de los discípulos, lo cual dio profundidad al asunto. Porque, después de Jesús tratar con la fe de ellos, Él los animó y esto trajo más tranquilidad a los discípulos. Él hizo que ellos sintieran paz. Recordemos que Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo, Juan 14:27, en la Biblia. Esta enseñanza de Jesús, es más útil en aquellas personas que no tienen mucho tiempo en los caminos del Señor. Pero el Señor irá presentando enseñanzas más profundas, a medida que el seguidor de Jesucristo va deseando crecer más y más. Sin embargo, el creyente tiene que desear crecer en los caminos del Señor, para alcanzar más madurez. El Espíritu Santo hará la obra, cuando el creyente se convierte en un justo que vive por la fe en Jesucristo. Nosotros podemos aplicar estas porciones de la palabra a nuestro diario vivir, y nos serán de gran ayuda. Pues si deseamos crecer espiritualmente, el Señor nos estará entrenando para que vivamos por fe, ya que Jesús quiere llevarnos a otro nivel más alto. La palabra de Dios, la Biblia, dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre Dios, y que el diablo está bajo sus pies. Si Jesús vino a morir por usted y por mí, y nosotros somos justificados por Jesús, también estamos a la diestra del Padre, gracias a Jesús. Recordemos que Jesús dijo que nosotros haremos obras mayores, que las que Él hizo, en Juan 14:12. Pues Dios nos dará la autoridad para reprender a los vientos, al mar, y a los problemas, y para vivir de victoria en victoria. Eso es lo que Jesús quiere que lleguemos a hacer. Pero para eso, debemos tener fe y certeza de que somos hijos del Dios Altísimo, y que junto con la decisión de seguir a Jesús, tengamos fe para superar las tempestades. El Señor ayuda a cada uno de nosotros, a tener los mismos deseos que los discípulos tenían, pues a pesar de su fragilidad e incapacidad, ellos rogaron al Señor pidiéndole, aumentanos la fe, en Lucas 17:5. Que Dios bendiga a usted ricamente.